Bueno, pero vamos a hablar de algo local importante. Ya se está consumiendo los últimos minutos de esta administración y bueno, pues hay cosas que todavía no están muy claras y quisimos hablar con un regidor, Pablo Díaz Rivera, en el número 11, que entró en sustitución de Juan Fernández Sánchez Navarro. Y los saludo con gusto. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Armando, un gusto y saludos a tu auditorio. Fíjate que ayer, Pablo, estábamos observando un cuadro muy interesante sobre los adeudos municipales en todo el país. Y veíamos que Baja California Sur estaba como en los penúltimos, pero ya cuando lo hacías proporcional, pues sí estábamos en la media tabla. Y aquí en Los Cabos, pues no se diga, llama la atención pues cómo ha ido creciendo, como en otros, pero vamos a hablar de lo nuestro, que es nuestro microcosmos de Los Cabos. ¿Cómo es posible que de pronto nos informen ya al cuarto para las 12 de guardar sus cosas y los que se van, y nos digan que tenemos 950 millones de deuda? Esto no se vino previendo, se tuvo que haber autorizado. ¿Cuál es tu óptica al respecto? Sí, Armando, pues es un tema difícil de pasar, de tragar, porque es un adeudo que no es un adeudo como el que se llevó a cabo hace ya como 3 años, que fue para un empréstito como específicamente etiquetado para la modernización de catastro, ¿no? Como ese tipo, sino simplemente es un acumulamiento de deudas a proveedores que el municipio no les ha pagado, que eso suma aproximadamente 190 millones de pesos que el municipio no ha liquidado, y otras cosas que son muy difíciles de ¿Eso qué quiere decir para los interesados? O sea, que se va a quedar rezagado o se va a quedar impagable. ¿Cuál es su situación legal? La siguiente administración tomará esa obligación de cubrir lo que no se les pagó a los proveedores de esta administración anterior, la que precede. Sí, definitivamente. Eso es lo triste a veces de las administraciones, que si se hacen con visión a corto plazo, pues le pueden dejar, como dicen coloquialmente, la víbora chillando al que sigue, porque la institución del municipio se mantiene, pero la obligación recae sobre otra persona. Entonces, es una obligación que tiene que hacer frente la nueva administración, pero uno de los temas de los que hemos hablado cuando hemos estado en tu programa es que la claridad en las cuentas, actualmente ni siquiera se ha votado la cuenta de diciembre del 2014, entonces cuando tienes un trabajo de administración y de contabilidad que es tan retrasado, pues a nosotros como regidores pues no nos queda más que esperar. O sea, cuarto para las 12 tenemos que votar 7 meses de cuentas porque el trabajo no se ha llevado a cabo como debe ser. Y te reitero que este adeudo no es un tema que nosotros hayamos aprobado, es simplemente algo que la administración ejecutiva puede llevar a cabo, porque al final de cuentas los compromisos que adquiere, pues ellos tienen que, digamos, un proveedor a un carpintero, si no le pagas, pues no tienes que pedirle al cabildo que te permita contratar un carpintero, pero si te suman las cuentas y llegan a 190 millones de pesos, pues es escandaloso, ¿no? Y también por ahí hay rubros como préstamos, gastos que, nomás quiero pensar los de Odil, que supuestamente se ejercieron y se deben ahora, que no fueron aprobados. ¿Cómo quedó este asunto? No tanto los préstamos y gastos que todavía no tienen comprobación de acuerdo con las auditorías que se han dado, las autorizadas, ¿no? Digamos, auditoría, porque había una auditoría por ahí externa que ya también se desinfló. ¿Cuál es la situación con estos rubros? Pues mira, son varios puntos, entonces quisiera ir uno por uno. En cuanto a los préstamos, Armando, hay un tema muy complicado que yo he venido diciendo en las reuniones que hemos tenido con los regidores el ayuntamiento no es un banco y la gente que está en nómina, ya con los servicios bancarios de nómina electrónica, puede pedir prestado en los bancos y deberle al banco. Un empleado, sobre todo los de confianza, que ya se acabó su estancia en esa administración, difícilmente vas a poder lograr cobrarle. Y tristemente están muy mal sustentados los documentos para ejercer el cobro de esos préstamos, que no son poca cosa, son 11.500.000 pesos que podrían estar en la bolsa de proveedores que siguen esperando pago, ¿no? Estos préstamos pueden quedarse sin cobrables. Todos los que obtuvieron el préstamo, pues chicken go, ¿no? Sí, es complicado. Y por ejemplo, tenemos un tema muy complicado en Sofemat.
que incluso ya el Cabildo mandó la orden a que se llevara a cabo una auditoría forense a esta institución a través de Contraloría, debido a que han ejercido una cantidad de recursos muy por encima de los que tienen contemplados a través de la autorización que les da el comité de SOFEMAT, alrededor de 90 millones de pesos. Pero ¿cómo estos recursos que ejercieron, de dónde salió el dinero? O sea, ¿cómo los obtuvieron? O sea, porque si los ejercieron es porque ahí estaba ese recurso. El dinero se sale del cobro de los derechos de las concesiones de la playa, ¿no? Entonces, esta es una atribución que el gobierno federal le da al municipio y les permite a los municipios administrar ese dinero, pero solamente el 30% de esos recursos deben de ir al cuidado de las playas y el 70% para el gasto corriente. Aquí la cosa es de que se ejerció el doble del presupuesto, o sea, en vez del 30%, el 60%, y tienen arriba de 120 empleados cuidando las playas, que yo no los veo. Entonces, por eso se mandó a hacer una auditoría, pero tristemente hemos buscado cómo va y Contraloría no nos da reporte y ni siquiera indicios de que se haya iniciado esa auditoría. Entonces, eso también le queda como carga al nuevo gobierno. Sí, aclarar esas cuentas de SOFEMAT, y también no tiene que solamente aclarar, sino de encontrar que hay irregularidades, pues proceder contra las personas responsables, no solamente en esa área, en todas las que salgan. Cuando salió la auditoría sobre el año 2012, Armando, se giró, Cabildo votamos a favor de que se giraran órdenes en contra de las personas que hayan, por omisión o por dolo, causado daños al patrimonio municipal, y también seguimos en espera de que nos presente la administración cómo va esas acciones y demás. Digo, hay muchos temas que quedan pendientes. El tema de las cuentas de los gastos del G20, tuvieron 28 millones de pesos que no tenemos claro cómo se pudieron gastar eso en 25 vehículos, de los cuales solamente fueron, creo que 7 camionetas y las demás eran motos. Salían a más de 1 millón de pesos por vehículo, es difícil de ver, y nunca nos hicieron en presentar las facturas. Temas como asesorías misteriosas en un mes de diciembre del 2012 por 18 millones de pesos que no nos aclaran ni siquiera quién fue el proveedor de esas asesorías. Entonces hay una opacidad importante y pues yo, como presidente de la Comisión de Transparencia he tratado de dar con esa información, pero pues no ha habido cómo, Armando. Entonces, parece que, según asumo, por lo que nos estás diciendo, que el camino que se está trazando en todos estos problemas va a terminar en un letrero que todos conocemos como impunidad, o todavía hay esperanzas para los que les deben y para los que, pues, el propio municipio puedan recuperar lo que no se está comprobando, o pues, no sé, pues pasa a incobrable. No, me gustaría tener una respuesta a esto. El tema de, como dijiste, impunidad, a mí no me gusta entrar en temas de acusar a alguien de algo menos de que tenga las pruebas en la mano. Lo que sí te puedo decir es que hay cosas muy raras, que la nueva administración va a tener las facultades y las herramientas para poder analizar a fondo y, en su caso, proceder, pero sí deja mucho que desear el tener huecos de ese tamaño, que no podamos pues tener contenta de la ciudadanía, que obviamente son los patrones y a quienes representamos, y que deberíamos de tener las cuentas más claras que si fueran las nuestras, porque cuando manejas dinero de otras personas lo más importante es que haya una tranquilidad de que están bien administrados. Pablo, buenas tardes, saluda Pedro Ardínez. Dentro de estos 950 millones de pesos de una deuda heredada, ya hablamos de rubros como el tema quizá de algunos gastos de ODIL, del G20, de pago a proveedores, pero esto te habla en general desde tu perspectiva y en tu experiencia de una mala administración de los recursos para acabar con estos números rojos tan altos, o puedes atribuir la gran parte a estos dos eventos, uno que sí fue planeado, el G20, y otro que fueron el desastre de ODIL. Bueno, quiero aclarar un tema. Los 950 millones no son deuda de esta administración. Esta administración no es poco, pero anda alrededor de 300, ¿no? Eso es lo que esta administración, hereda. Lo otro lo recibió. Pero yo creo que simplemente la nómina tan alta que tiene el municipio y
una política de no pago que se ha venido, no nomás en esta administración, yo veo desde ya muchos años una política de no pago en el cual muchas veces los municipios ponen en aprietos fuertes a proveedores que ya hicieron su trabajo, pero pues no les pagan, y el gobierno, pues mucha gente sabe que no es la mejor paga y es una cultura que se tiene que cambiar, pero como te menciono, no son 900 que esta administración hereda, son alrededor de 300. ¿Algo más que quisieras apuntar, Pablo? Pues mencionar al auditorio que la verdad ha sido un gran honor el poder representar a los ciudadanos, a nuestros cabeños, y pues hemos estado dándole, tratando de aclarar las cosas, poner nuestro granito de arena, invitar a los ciudadanos que participen, que no dejen estas cosas nomás, que no lo tachen de que no tiene caso entrarle, que es importante hacerlo, pero sobre todo que se sepa que es un tema de servicio, ¿no? O sea, la gente, los jóvenes que escuchan, que les interesa la política, si quieren hacer lana, que hagan sus empresas, que hagan sus negocios, y que aquí debe de cambiar el enfoque, y que el gobierno es para servir y para mejor administrar lo que es público, y no como un trampolín para volverse millonarios de un día para otro. Oye, una final pregunta personal. ¿Qué te dejó esta experiencia de ser regidor el tiempo que estuviste? Pues sinceramente una sensación, como se dice, agridulce. Por un lado, muy bonito el saber que tienes un puesto en el que representas a tu ciudad, que se lograron cosas interesantes, entender cómo opera nuestra ciudad y cómo se mueven los hilos. La verdad, amistades interesantes. También no quiero decir que todo lo que se hizo malo. Hubieron cosas que se han hecho bien. El tema de la modernización de catastro es un tema un caso de éxito, y vale la pena también aplaudir en casos de gestiones que se han logrado para bajar recursos del presidente municipal. Lo logrado, yo siempre he dicho que no hay que ser una oposición ciega, hay que aplaudir cuando se hacen bien las cosas, pero también decir cuando las cosas no se hacen bien. Y pues nada. ¿Y la parte agria? Pues el encontrarnos con estas cosas, ¿no? De cuentas que gente que, digamos, y en mi experiencia previa, que siempre ha sido en la iniciativa privada, pues errores que no son perdonables, ¿no? Una persona que no comprueba gastos, que tiene cuentas mal justificadas, pues debe de ir, y deben de, o sea, no se toleran esos errores. Y creo que hay muchas veces que aquí, por ser recursos públicos, se toleran cosas que no se deben de tolerar, y es muy frustrante. Pues que te vaya muy bien. ¿Seguirás en la política o ya te dedicas otra vez a tus actividades personales, privadas, empresario? Pues por lo pronto regreso a lo privado, pero siempre buscando participar y dentro de lo que pueda, pues, mejorar mi comunidad. Pues mucha suerte en lo que hagas, Pablo, y gracias por siempre estar dispuesto a platicar con nuestro público. A sus órdenes, muchos saludos a todos. Pablo Díaz Rivera, regidor saliente.